Muy buenos días aquí en México. Buenas tardes a todas mis amigas, amigos que se conectan, amigas y amigos de todo el planeta, ciudadanos del mundo unidos. Si me permiten, quisiera empezar mi intervención retomando el llamado del 16 de noviembre del año pasado, es decir, del 2022, para que los legisladores, presidentes de sus naciones y líderes del mundo pudiésemos avanzar en la convocatoria realizada por el Instituto Schiller con la finalidad de denunciar y terminar con el peligro de una confrontación nuclear. Desde entonces, la identificación de la procedencia de esas amenazas permitió tener más claridad en la urgencia de multiplicar los esfuerzos antibélicos y poner en marcha las primeras acciones de lo que podríamos calificar como un nuevo orden a favor de la paz y el progreso de los pueblos. Estamos de verdad muy contentos quienes desde México le damos seguimiento a esas acciones. Estamos contentos con los resultados, pero hay que señalar también que el peligro nuclear y ahora también el desastre alimentario no han cesado, lo que nos obliga a acelerar el paso. Por eso quiero platicarles a cada uno de ustedes lo que está pasando en mi país y los primeros casos de coordinación con naciones de América Latina. Quiero informarles que hace unos días hice una extensiva y respetuosa felicitación al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por iniciar el diálogo directo con presidentes del Caribe y de América Latina en la búsqueda de las rutas que resuelvan el problema inflacionario en varias naciones del mundo, tomando como base a las naciones latinoamericanas. ¿A qué me refiero concretamente? A dos cosas: a los problemas de la falta de coordinación y de abasto de alimentos, y a la necesidad de un sistema financiero justo, un sistema financiero democrático, inclusivo y solidario que pueda resolver estos problemas y muchos otros más. La felicitación, como ya se comentó, la hice en mi calidad de presidente del Colegio Nacional de Economistas de México. Quiero decir en ese sentido que ya los economistas mexicanos habíamos propuesto medidas similares desde el 1 de enero del año pasado. Le enviamos sendas cartas al presidente López Obrador, al secretario de Hacienda de nuestro país, presentando ideas, acciones para combatir la inflación, ese crecimiento inusual de precios que se ha dado en muchas partes del mundo cuando empieza a acelerarse la economía después de haber estado estancada por la pandemia. Permítame compartirles algo de la historia reciente en la lucha alimentaria, en la sobrevivencia alimentaria, podría decir incluso, que ocurre aquí en México, porque refleja la idea, amigas y amigos, que resolver este asunto necesita que tengamos una perspectiva mundial. En enero del año 2022, los economistas mexicanos propusimos al presidente López Obrador un plan antiinflacionario de corto plazo que incluía 9 puntos, cuando el nivel de los precios de producción, como ya lo comenté, se mantenía todavía muy estable. Pocos creyeron que habría una inflación galopante, pero como se predijo, pronto en 3 meses los precios empezaron a aumentar súbitamente y el gobierno lanzó una estrategia de contención caracterizada en subsidiar la gasolina y llegar a un acuerdo con los empresarios para mantener fijos los precios de los alimentos y también de la canasta básica. Poco después, frente a la potencial escasez, el gobierno decidió abrir las fronteras comerciales, quitando aranceles a una cantidad adicional de bienes. Pero la inflación se dio poco, casi no se detuvo, y la posibilidad de crecimiento
se mantuvo latente. Mucho más, esto ha sucedido cuando hay una agresiva subida de tasas de interés. Los bancos centrales del mundo, en una cantidad importante, han tomado esa ruta de política monetaria. Y en estas circunstancias, el presidente mexicano López Obrador, el pasado 5 de abril, convocó a las naciones latinoamericanas a iniciar una alianza a favor de la producción alimentaria y un nuevo orden financiero mundial. Pero quiero agregar algo, amigas y amigos. Esa medida me parece excelente, pero hay otras partes en el planeta donde esta situación de pobreza alimentaria es todavía más grave y por eso es urgente un reordenamiento a escala mundial. Quiero decirles que como economista, pues entiendo la importancia de analizar la creciente inflación de los alimentos en todo el mundo y también la necesidad de hacer algo respecto a hacerle frente a este desafío. Propongo que podamos revisar juntos algunas acciones, algunas medidas. Por ejemplo, crear una alianza internacional para abordar la inflación de los alimentos en todo el mundo. Establecer objetivos y marcos de referencias comunes para garantizar que todas las naciones puedan estar en consonancia. Llevar a cabo estudios y análisis detallados para entender mejor las causas de la inflación de los alimentos. Desarrollar políticas macroeconómicas que fomenten la actividad económica y la contención de la inflación. Establecer programas para fomentar el desarrollo de la agricultura en las regiones con mayores niveles de información. Fomentar la inversión en infraestructura y tecnologías agrícolas para mejorar la productividad y reducir los costos. Establecer medidas de control de precios para garantizar que los consumidores puedan acceder a alimentos a precios asequibles. Desarrollar un sistema de monitoreo de precios de alimentos para detectar rápidamente los aumentos de precios y tomar las medidas necesarias. Establecer canales de comunicación con los pequeños productores y agricultores para comprender sus problemas y sus necesidades y hacer nuevas propuestas al respecto. Fomentar el comercio justo para asegurarse de que los productos sean remunerados adecuadamente por su trabajo. Implementar medidas para apoyar a los agricultores que sufren pérdidas causadas por factores externos como el cambio climático. Establecer medidas para reducir el desperdicio de alimentos y aumentar la eficiencia en la cadena de suministro. Desarrollar programas de educación y capacitación financiera para los productores y para las personas encargadas de la distribución de alimentos. Fomentar el uso de tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Establecer esquemas de protección social para aquellos que puedan verse más afectados por la inflación de los alimentos. Y por supuesto, fomentar la inversión en investigación y desarrollo. Estas son algunas acciones que pongo en la mesa para que en un futuro cercano las podamos discutir, enriquecer, que haya un debate de carácter académico, pero fundamentalmente económico, para que podamos coadyuvar a este fenómeno mundial de crecimiento inusual de precios tras la pandemia que vivimos del COVID-19. Y bueno, no me quiero alargar más, así es que los saludo, amigas y amigos de todo el mundo, y me despido sugiriendo que de esta conferencia pueda surgir una declaración dirigida a los presidentes, a las autoridades latinoamericanas que se van a reunir en México los próximos días 6 de mayo para continuar con los detalles de esta alianza estratégica de países latinoamericanos contra la inflación. Inclusive
pienso que quizás valdría la pena discutir si algunos delegados pudiesen estar presentes en esta cumbre. Y bueno, pues me despido con una frase que suelo expresar aquí en mi país. La lucha sigue, sí, la lucha sigue hasta que las cosas cambien. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo.